Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para terminar la primera clase de China contemporánea. En el video anterior habíamos tratado el periodo desde 1830 a 1911, que es el periodo que va de la decadencia del imperio a la creación de la primera república nacionalista china. En este segundo video vamos a ir desde 1912 a 1949, que va desde la República Nacionalista a la creación de la República Popular China. Para organizar mejor esta clase, hice una especie de punteo para ordenar en distintos bloques o periodos este gran proceso. Es un periodo corto de tiempo, pero muy concentrado en acontecimientos tanto internos como externos que van a ir cambiando muchísimo el panorama y la historia de China. Entonces se me ocurrió que sería más claro trabajarlo de esta forma. El primer periodo es el que va desde 1912 a 1916, que es el intento republicano. El segundo periodo sería de 1916 al 26, que es el periodo de los señores de la guerra. El tercero sería de 1927 al 37, que es conocido como el diseño de Nankín. Desde 1937 al 45 es el cuarto periodo, que es la invasión japonesa. Tenemos que pensarla dentro del gran marco de la Segunda Guerra Mundial, en lo que es el teatro de Asia-Pacífico. Y el quinto y último periodo es la Guerra Civil, que va del 1945, o sea, del final de la Segunda Guerra Mundial, a 1949, que es el enfrentamiento entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, que va a terminar por imponer el Partido Comunista Chino la República Popular China. Antes de comenzar con la clase en sí, les puse una caricatura que ilustra un poco lo que habíamos visto como, en la clase anterior, como una especie de repaso. En la caricatura están graficados las distintas potencias imperialistas y una especie de pizza o torta que están repartiendo, que sería China. Ninguna de las potencias se queda con ningún pedazo de la torta. Esto viene a graficar que esta puja entre las distintas potencias impidió que ninguna pueda quedarse con toda China, como sí pasó con la India, y permitió a la dinastía Qing continuar hasta 1912, o sea, hasta entrado del siglo XX. Bueno, ahora sí, ya entrando en el periodo que nos toca, uno de los actores centrales de este periodo va a ser Sun Yat-sen, que es el fundador del Kuomintang, es uno de los padres del nacionalismo chino. Es el primer presidente de la República China o presidente provisional. Gobernó solamente un año, desde 1911 a 1912. Él vivió y estudió en Japón. Esto es importante porque él es donde empieza a formarse políticamente. Él ve la experiencia eh, japonesa y es muy influido desde ahí. Es en Tokio donde crea la Sociedad de la Alianza Revolucionaria China, que va a ser de ahí donde surja el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista. Y ese que tiene mayor relevancia internacional, ese que consigue el financiamiento y el apoyo para la revolución del doble 10 y la constitución de la primera república. El segundo hombre es Yuan Shikai. Pueden ver las diferencias. Ella no es un intelectual, sino que es un militar por su uniforme, pero es un militar moderno chino. Él se formó durante la última dinastía de los Qing, pero bajo las instrucciones del ejército moderno, y él va a ser el que lo reemplace en el poder a Sun Yat-sen. Vamos a ver por qué pasa esto. Vemos que Sun era apoyado por las élites urbanas, por los intelectuales. En cambio, Yuan Shikai era un hombre formado en la China anterior que tenía una gran ascendente sobre el ejército, y eso le va a dar un pilar importante, porque él maneja las redes clientelares que son de estos gobiernos locales, de estos ejércitos, que le va a permitir constituirse como un gran referente, como el hombre fuerte de China. Es apoyado por las potencias internacionales. ¿Por qué? Porque ven en el hombre fuerte, en esta capacidad de control, de mando, una garantía económica o jurídica para los negocios y los intereses que ellos tienen en China. Entonces rápidamente consigue el apoyo y empieza a gobernar. Durante un poco periodo de tiempo, que va desde 1912 al 14, él empieza primero, absorbe al Kuomintang, al Partido Nacionalista, elimina a los competidores externos, elimina a la oposición externa, y en 1914 termina por cerrar el Parlamento. Eh,
Él en 1914 se intenta autoproclamar emperador, un intento fallido porque no es apoyado, termina renunciando y al año siguiente muere. Pero acá lo interesante sería plantearnos por qué este primer intento republicano, 3 años después, terminaba proyectando a un emperador o a una persona con aspiraciones dinásticas. Lo que vemos es que la república y el sistema republicano, el sistema parlamentario, los partidos, no estaban arraigados en las tradiciones y en las culturas chinas. Ustedes piensen que vienen de más de 2000 años de historia imperial, en la cual el sistema de mando es totalmente verticalista y totalmente absolutista, y de repente, de un año para el otro, y tienen que crear partidos, tienen que crear asambleas, tienen que elegir diputados, tienen que crear un parlamento, tienen que dictar una constitución. No existe una tradición de base que apuntale esto. Ese sería uno de los primeros aportes. El segundo es que es algo muy urbano todavía el proceso. El 90% de la población todavía vivía en el campo, era analfabeta, ignoraba la mayoría de los preceptos de la revolución, de la constitución, y por lo tanto no los cumplía y tampoco los defendía. En cambio, era mucho más fácil obedecer o cumplir las órdenes o el proyecto que tenía Yuan Shikai, y este sistema de redes clientelares y de apoyos locales era mucho más conocido, mucho más familiar a las tradiciones que tenían estas personas. Una vez muerto Yuan Shikai en 1916, ningún otro de los jefes locales pudo consolidar un gobierno nacional. Esto se fracciona en distintos mandos locales, que es parecido a los periodos que nosotros ya hemos visto, del Comín, de fraccionamiento del mandato del cielo, en el cual cada uno de los hombres fuertes locales se hace con el poder, empieza a controlar sus recursos y empiezan a pelear y a disputar por territorios y recursos con los vecinos. Este periodo es el periodo de los señores de la guerra, que tiene muchas similitudes con los periodos que nosotros vimos en la primera parte del año, en lo que se conoce como eh, los reinos combatientes. Es un periodo de fragmentación política, de luchas intestinas, pero de mucha efervescencia cultural, política, ideológica que va alarmando por abajo. Lo peligroso de este momento es que el gobierno central era solamente nominal, controlaba las provincias cercanas a la capital y no más que eso, y que cada uno de estos ejércitos rapiñaba los recursos del otro, arrasaba con los campos, incluían saqueos, extorsiones, había un sistema irregular de tributación, cada uno cobraba lo que quería y cómo quería, y aumentó muchísimo el consumo del opio, eh, deteriorando aún más las condiciones de vida de las personas. Dice una frase muy interesante, Bianco, dice que el armamento europeo y las técnicas militares no podían ser controladas por estas nuevas instituciones políticas. Y también que Occidente un poco alentó esta división. Lo que vamos a ver es que en este momento, en el mundo, en el contexto internacional, están pasando muchísimas cosas. Por un lado, va a estar la Primera Guerra Mundial, que va a traer consecuencias en China en particular. Y segundo, la revolución bolchevique, que también va a traer sus consecuencias. Vamos a empezar por las consecuencias de la revolución, de la Primera Guerra Mundial. Como sabemos, Alemania perdió y dentro y dentro del Tratado de Versalles, Japón avanza sobre los territorios alemanes en China, y como las potencias europeas estaban debilitadas y enfrentadas entre sí, aprovechó para expandir sus dominios y sus ambiciones sobre China. Acá les hice un breve resumen. Esto se lo conoce como las 21 exigencias de Japón, que son el planteo que hace Japón, las exigencias que le hacen y que tiene que aceptar China porque no tiene un gobierno nacional fuerte, no tiene una forma de oponerse a la potencia de Japón, lo cual significa para China una pérdida de soberanía, una pérdida de recursos importantísimos como la minería, como el control de la metalurgia, como el sistema de transporte ferrocarril. Y esto va a traer un gran movimiento de descontento interno
en China. Como ya habíamos visto que la primera guerra sino-japonesa de 1894-95 había traído el brote de lo que es el proto-nacionalismo chino, vamos a ver que en este momento este avance imperialista de Japón sobre China va a traer un nuevo movimiento nacionalista ya moderno, que comienza con esto que se conoce como el Movimiento 4 de Mayo de 1919. Comienza como grupos de estudiantes que se oponen a las 21 exigencias, pero que rápidamente se empiezan a manifestar y se empieza a expandir por todo el país. No solamente están en contra de las exigencias japonesas, sino que también es un movimiento de revolución cultural. El autor lo dice la primera revolución cultural. ¿Por qué? Porque se pone en cuestionamiento ya no solo a la dinastía, una dinastía decadente y extranjera como era en el periodo anterior, sino lo que se empieza a atacar de fondo es al confucianismo. No solamente como escuela de pensamiento, sino como sistema social, a sus valores, a sus preceptos, a la idea de obediencia, de sumisión, a la idea del tradicionalismo, al poder de la burocracia. Lo que se empieza a cuestionar es a la base en sí del sistema. Ahí yo les puse tirada abajo la tienda de Mao, era uno de los lemas de este movimiento, y va a ser muy importante porque va a ser un doble movimiento, porque por un lado quieren desprenderse de las tradiciones y del corset que había que generar el confucianismo, pero por el otro lado rescatan a China como una nación y quieren proyectarla hacia el futuro. Ellos la ven amenazadas ante el avance de Japón, entonces tienen como este doble movimiento, desprenderse de las tradiciones, pero reforzar el nacionalismo. Hay en este momento un grupo de estudiantes que empiezan a desarrollar también algo que se llama nueva cultura, empiezan a proponer cambiar la forma de escribir y de publicar. Antes se escribía en la lengua oficial, que era solamente leída y escrita por los mandarines, y el grueso de la población no la lee ni la escribe. Y ellos proponen empezar a escribir en la lengua hablada, en la lengua vernácula. Y esto va a traer consecuencias a futuro gigantescas, porque va a permitir la alfabetización de toda la población y va a destruir uno de los pilares fundamentales del control social que tenía la burocracia confuciana, que era el control sobre el instrumento de la lengua y la escritura. Al romperse este monopolio también se rompe su poder y su lugar en la sociedad. Ellos decían que había que democratizar la cultura. Ellos veían que el confucianismo y la civilización que representaba la China imperial había fracasado en el enfrentamiento militar contra Occidente y no era capaz de asegurar en ese momento la supervivencia de China. Se rompe este sinocentrismo que caracterizó los 2000 años anteriores y empieza una etapa nueva. El autor le dice el nacionalismo moderno. ¿Por qué yo al principio dije que este momento, el momento de los reinos, si no es la guerra, tenía similitudes con los reinos combatientes? Porque este periodo de fragmentación política y de luchas intestinas va a desarrollar este movimiento cultural, muchos debates culturales e intelectuales, pero también va a permitir el surgimiento de nuevas entidades políticas, como va a ser la creación del Partido Comunista Chino, con una fuerte incidencia o con una fuerte influencia de lo que se venía viendo en Asia por la revolución bolchevique. Pero con sus limitaciones, ¿no? El partido es todavía muy embrionario y el diagnóstico que hace la Tercera Internacional es que todavía no están dadas en Asia las condiciones para una revolución de tipo comunista. Por lo tanto, la tarea de los partidos comunistas en el mundo, especialmente en los países del tercer mundo, va a ser apoyar los frentes nacionales, los frentes con las burguesías, para fortalecer estas burguesías, estos movimientos nacionales, romper los vínculos imperialistas de dependencia con las potencias extranjeras y de esta forma debilitar a estas potencias extranjeras. Ellos decían, una de las tesis centrales de la Tercera Internacional en este segundo congreso, es que la explotación imperialista de los países centrales a las colonias y a las semicolonias retrasa el hundimiento del capitalismo. Por lo tanto, rompiendo los vínculos imperialistas, se iba a acelerar la crisis del capitalismo y la revolución social en el mundo.
Por eso es que, el Comintern apoya una unión para generar la unión de China, volver a unificar el país y conseguir la independencia nacional junto con el Kuomintang, el Partido Nacionalista. Sun Yat-sen, que todavía seguía trabajando en China, envía a otro general, a Chiang Kai-shek, a Moscú a formarse y a conseguir apoyos, y a su vez Moscú envía a Borodin, o Borodino, depende de la traducción, como delegado para replicar el modelo soviético en China y organizar los partidos y la resistencia y la lucha contra la fragmentación, que eran los señores de la guerra. Piensen que en este momento el Kuomintang tenía 150.000 miembros, en cambio el Partido Comunista no llegaba a los 20 todavía. Pero ambos se beneficiaron mutuamente. En 1924 se crea la Academia de Whampoa, que es para crear cuadros militares y un ejército que va a ser el ejército que va a llevar la campaña al norte, que va a enfrentarse con los distintos señores de la guerra para intentar conseguir la unión del país. Se alienta un movimiento de descontento y de boicot. Esto lo podemos ver también en paralelo, en espejo con lo que estaba pasando en la India y la influencia que eso tenía contra los productos extranjeros. Y ya para 1927, el ejército revolucionario, compuesto por estos dos partidos, ocupa las ciudades más importantes de China, pero se detiene a llegar al Yangtze. Si ustedes recuerdan el mapa de China, eso sería más o menos por la mitad de China. Lo que se da cuenta el Kuomintang, el Partido Nacionalista, es que no va a poder seguir conservando esta alianza porque los programas, los proyectos de los dos tienen sus diferencias y en este momento las ven insalvables. Antes de llegar a consolidar toda la unión de China, ellos prefieren empezar a debilitar al Partido Comunista, que había ganado mucha influencia durante este momento. Entonces, Chiang Kai-shek empieza a liderar una serie de campañas que se llaman campañas de exterminio, que empiezan a perseguir y asesinar al ejército rojo. Esto es un punto muy duro porque muestra el fracaso de la estrategia que había propuesto Moscú y, y obliga a replegarse hacia las montañas al Partido Comunista. Pero, ¿qué le queda a favor de este periodo? Primero, la experiencia militar que no tenían, la formación, el entrenamiento, el despliegue nacional, pasaron a ser un partido de muchísimos miles de personas, y medios de organización y acción que antes no tenían. Pero entre 1925 y 27, que dura esta campaña, no se logró una revolución nacional. Simplemente se unificó el país, pero no se logró transformar en una república. Esta unión del país, bajo el gobierno de Chiang Kai-shek, es lo que nosotros conocemos como el diseño de Nankín, Nankín por la capital. Eh, Había conseguido someter a algunos de los señores de la guerra y a otros pactar, pero no había resuelto los problemas de fondo. La población china seguía en aumento, no había transformaciones productivas en el campo y tenía dos sociedades y dos economías subtapuestas. Por un lado, toda la industria moderna que estaba concentrada en las zonas costeras y muy vinculada al capital europeo, y el grueso de China rural todavía con técnicas premodernas y con un nivel bastante de muy baja productividad a comparación del aumento de la población que tenía. Esta economía dual y extranjerizada no permitía que se desarrollara una burguesía nacional, que es uno de los problemas de esta tesis, ¿no? de la revolución por etapas. Si no se desarrollaba la burguesía nacional, tampoco se iba a llegar a la revolución social. Estas campañas de exterminio, volviendo a las campañas de exterminio de Chiang Kai-shek, obligaron al Partido Comunista y a la fracción que lideraba Mao a retirarse hacia Jiangxi, donde fundan el primer soviet chino. Esta experiencia de gobernar un territorio, una provincia del sur de China, les va a permitir crear una reforma agraria que va a quitar las tierras a los terratenientes y las va a repartir entre los campesinos. Esto va a generar que aumente muchísimo la calidad de vida de las personas, que empiezan a comer, que no mueran de hambre como morían históricamente en China, y va a empezar a brindarles una experiencia de gestión en el territorio que hasta este momento el Partido Comunista no tenía.
el ataque de Chiang Kai-shek continúa y la quinta campaña de exterminio, ¿sí? O sea, quinta campaña de exterminio, obliga a abandonar el soviet directamente y ir a refugiarse a la zona montañosa de China. Este periplo es lo que nosotros conocemos, bueno, acá. Este periplo es el que nosotros conocemos como la Larga Marcha. La Larga Marcha dura un año, de octubre a octubre del 34 al 35, y que los va a llevar desde el soviet que vimos recién hacia el interior de China, perseguidos por el gobierno nacionalista, y a medida que escapaban hacia el norte, huyendo de las tropas y asesinato de los nacionalistas. Acá hay una foto que se ve a Mao en burro, ¿no? Por las montañas y por las estepas, acompañados por el- por los seguidores del Partido Rojo, del Ejército Rojo. Hay una frase que es de Chiang Kai-shek que dice que los japoneses eran una enfermedad de la piel y los comunistas una enfermedad del corazón. ¿Por qué puse esta frase? Porque permite reflejar muy bien lo que está pasando en este momento. Nosotros sabemos que desde 1931 Japón ocupa con las Coreas y lo que es la zona de Manchuria, constituyendo ese gobierno que se llamaba Manchukuo. Y a su vez presiona sobre la población norte-este de China y empieza a avanzar sobre el territorio. Mientras que el ejército nacionalista está ocupado persiguiendo a los comunistas, el ejército japonés avanza y masacra a las poblaciones. Así podemos volver un segundo al mapa anterior. Vamos a ver cómo rápidamente empieza la conquista de China. ¿Por qué es tan importante la Larga Marcha? Porque hizo poner en contacto al Partido Comunista con el actor social más grande de China, que era el campesinado. La experiencia que ganaron durante el Soviet la van a replicar hacia el interior de China, expropiando los campos de los terratenientes, repartiéndolo entre los campesinos, eh, creando, mejorando las condiciones de vida de las personas y a su vez creando una base de sustentación amplísima. Primero, se hacen conocidos en el interior que no los conocían, y segundo, el campesinado empieza a ver en el Partido Comunista eh, el defensor de sus derechos, el que consiguió la tierra y mejoró su calidad de vida, y el único que está en condiciones y que está con capacidad de defenderlos de las invasiones japonesas. Las tácticas antiimperialistas del Partido Comunista Chino le permiten ganar adherentes. En cambio, al frente tenía Kuomintang, que estaba más preocupado por perseguirlos. En 1937 estalla la guerra con Japón. Muy rápidamente, es una guerra relámpago, muy característica de esta época, no como Alemania. Japón, con una gran potencia industrial, ya sentados en Manchuria desde hace bastante tiempo, con sus propias fábricas, avanza muy rápidamente por la zona norte de China, por el litoral costero y las principales ciudades y líneas férreas, y vemos que en un año, ya para octubre del 38, controla las ciudades más importantes de China, controla los centros industriales y los ferrocarriles, que es este mapa que vemos acá en rojo, debilitando totalmente la población, la posición del Partido Nacionalista, que tiene que huir hacia las montañas y replegarse hacia ahí, perdiendo su centro más importante, que eran las capitales y los centros urbanos. En cambio, el Partido Comunista, como ya estaba replegado sobre el campo y tenía otra posición, que estaba trabajando con los campesinos, estaba con un programa de reforma agraria, se va a ver beneficiado durante este periodo. La debilidad de este partido, del Partido Comunista, no solamente en cantidad de ejércitos, sino también en armamento, lo lleva a crear nuevas estrategias de ataque y va a utilizar la guerra de guerrillas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque va a permitir no mantener enfrentamientos de frente ni con el ejército nacionalista ni con el ejército de japonés, sino que ataques relámpagos, emboscadas, un ataque y una huida, que el beneficio que ellos tienen es el trabajar con los campesinos del lugar, conocen los caminos, conocen las aldeas, conocen cómo entrar y salir, entonces evitan muertes, evitan bajas y tienen una gran efectividad en sus ataques. A diferencia del Partido Nacionalista, que hace ataques de tipo frontal y tienen que escaparse rápidamente y tienen el riesgo de perder muchas de sus tropas. Lo puse solamente para graficar
un poco este momento, que es la masacre de Nankín, que Nankín era la capital del gobierno nacionalista, una de las ciudades más pobladas de China. Eh, Cuando el ejército japonés logra entrar a Nankín, se produce una masacre que está todavía en debate entre los dos países por la cantidad de muertos, pero sé que se estiman que entre 250.000 y 350.000 civiles fueron muertos. Hay relatos terroríficos de la época, ahí se ve una foto, los generales, los capitanes del ejército hacían competencias para ver quién cortaba más cabezas con su katana. Bueno, al costado se ve la pila de muertos en el río, todavía no está saldado entre los dos países lo que pasó ahí. Pero sí lo que marcó a fuego es la experiencia que tienen la población china. Fue tan brutal la invasión japonesa, tan letal, que generó un fuerte sentimiento de defensa nacional y como el partido que llevaba adelante esta defensa, el Partido Comunista, les valió un apoyo muy, muy fuerte. El autor dice que esto es la primera vez que se genera un nacionalismo de masas, que es lo que puede generar el Partido Comunista. El Partido Comunista se vuelve el verdadero defensor de la nación frente a la invasión extranjera y las agresiones. El periodo siguiente, hasta el 45, tiene cierta estabilidad en los bandos, ninguno puede expandirse mucho más que el otro, hasta que la guerra la terminan de ganar, ¿no? Estados Unidos, después las bombas, ¿no? de Hiroshima y Nagasaki, terminan desarmando lo que es el frente Asia-Pacífico. Y durante el momento del 45 al 49 vamos a tener un periodo de enfrentamiento o de guerra civil entre los dos partidos más grandes, entre el Partido Comunista y el Partido Nacionalista. ¿Cuál es el diagnóstico que encontramos? El Partido Nacionalista controlaba la mayor cantidad de población, la mayor cantidad de territorio, las ciudades más importantes, tenía la mayor cantidad de armamento, el ejército más grande y el apoyo de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué en 4 años vemos la foto que vemos? Lo vemos a Mao proclamando la República Popular. ¿Por qué de esta posición de inferioridad, de debilidad, el Partido Comunista eh, sale airioso, sale victorioso? Lo que vamos a ver es que durante todo este primer periodo, primero, que el ejército nacionalista había sido tan o cruel como el ejército japonés con las poblaciones que pasaba, abusando de la gente, robando la comida, masacrando personas y combatiendo a los comunistas, masacrando a los comunistas y no defendiendo a su país. En cambio, el ejército comunista había tenido una política muy estricta de control de su ejército, en el cual no podían robar, no podían hurtar, tenían que tener un respeto muy grande por el lugar. Si un campesino les brindaba lugar para dormir, al otro día había que ordenar, limpiar y ayudar en las tareas del campo a la población, lo cual le valió un gran prestigio al ejército comunista y muchos campesinos comenzaron a integrarse a sus filas. Segundo punto que ya lo mencionamos antes, pero no hay que dejar de repetirlo, la reforma agraria. Fue muy importante. A diferencia de otros procesos comunistas que colectivizaron la tierra, todo el proceso que va desde el 37 al 49, cada territorio que liberaba el Ejército Rojo repartía la tierra de los terratenientes y los colaboracionistas japoneses y permitía elevar muchísimo la calidad de la vida de las personas que durante más de un siglo, sabemos que no, desde 1830 que venimos viendo con los conflictos que había perdido su situación y había estado gente que moría de hambre, empieza a tener su propia parcela, empieza a cultivar, empieza a comer, empieza a vivir mejor. El, el control que tenía sobre el campo le permitió tener una economía bastante estable al Partido Comunista. En cambio, el gobierno nacionalista tuvo un desmanejo generalizado de la economía. No pudo organizar los gobiernos locales, empezó a escasear la comida, empezaron un aumento descontrolado de los precios, una inflación que se disparó muchísimo y empeoró las condiciones de vida. Lo que empezó a pasar es que la mayor cantidad de las personas se empezaron a dejar las filas del Partido Nacionalista o del Ejército Nacionalista y pasarse del otro lado, porque eran mejor tratadas, porque comían mejor, por la reforma agraria,
y por la defensa nacional. El partido, durante estos enfrentamientos, va mejorando la posición del Partido Comunista, lo que va haciendo es vaciando de poder al gobierno de Chiang Kai-shek, comparándolo capaz, a diferencia de otras experiencias que conocemos revolucionarias, que consisten en tomar el palacio, crear y a partir de ahí una guerra para imponer esa revolución al resto del país. El modelo chino es totalmente inverso. Vienen de una guerra civil, de la guerra mundial, de la invasión japonesa, pasan a una guerra civil en la cual no se dirime militarmente, o no solo militarmente, sino que se dirime social y económicamente. Las poblaciones empiezan a pasar de bando, empiezan a aceptar el comunismo, a este tipo tan particular de comunismo, como dice Bianco, un comunismo nacionalista, que reparte tierras, que mejora la calidad de las personas, que las defiende y las protege, y vaciando de poder al gobierno nacionalista, que cae solo en 1949, termina migrando a la isla de Formosa, que es la isla que está enfrente, que es Taiwán hoy actualmente, la República Nacionalista de China, y vemos esta foto icónica del 1 de octubre en la cual Mao declara la creación de la República Popular. Nos vemos en el próximo video.